presente y gracias por querer compartir con nosotros esto. Esta pantalla y este escenario es tuyo. Comenzamos entonces. Muchas gracias, Clara. Bueno, buenas tardes para ti y para todos los que están presentes. Como decía, mil gracias por este espacio, gracias a San Ignacio como por facilitar este medio como de seguir en contacto, de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo, porque todos los espacios que aquí se han facilitado ha sido como de una variedad de temas súper chévere, entonces que nos sirve tanto como para disfrutar de un rato agradable como para aprender. Y mi intención hoy es que sea como de las dos, o sea, tanto como compartirles un poquito de por qué yo termino trabajando frente a estos temas y las cosas que yo he hecho de pronto pueden ser del interés de algunos y lo puedo compartir con ustedes, y cómo esas cosas que yo he ido aprendiendo se aplican en cuanto al tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí. Y como decía Clara, me gustaría pues como que en ciertos momentos voy a facilitar que sea algo interactivo y que si tienen preguntas, comentarios, puedan hacerlos con tranquilidad. Por ahí veo algunas personas que reconozco, que respeto y admiro mucho pues frente a este tema en particular. Entonces, si esas personitas también claramente quieren complementar o añadir o aclarar algo, bienvenidas, porque bueno, yo llevo un buen tiempo trabajando en esto, pero frente a esto se han hecho muchas cosas que sé que otras personas también lo pueden complementar. Bueno, entonces mi charla de hoy a mí me gustaría comenzarla pidiéndoles un favor. Que cada uno pueda escribir si tiene una hojita a la mano o en el celular o tenerlo pues como muy presente, o si lo quieren escribir en el chat también, las siguientes tres como preguntitas pues o solicitudes que les voy a hacer. Entonces, la primera es que escriban una idea en positivo que tengan sobre la discapacidad. Algo que ustedes piensen que es positivo frente a que una persona tenga discapacidad o frente a que en la sociedad hayan personas con discapacidad, o cosas positivas que ustedes hayan visto en torno al mundo de la discapacidad. Entonces, ese es un primer favor. Lo van escribiendo y yo les voy dejando por aquí las otras dos. Listo. La segunda solicitud es que escriban una idea ahora asociada frente a las barreras y dificultades de tener una discapacidad. Entonces, digamos, si la primera fue un poco como en positivo, eso bueno, respecto a la discapacidad, esta, aunque no suene muy chévere, como en negativo, eso frente a las barreras y dificultades de tener una discapacidad o que se presentan para las personas en la sociedad que tienen una discapacidad. Listo. Y por último, preguntarles qué mitos han escuchado o qué temores tienes frente a la contratación de una persona con discapacidad. Entonces, si de pronto algunos de los que estén aquí tienen su propia empresa o trabajan en áreas de gestión humana y, digamos, pueden más o menos tomar esa decisión o participar de procesos de selección donde se podría considerar una persona con discapacidad, o si no tienen nada que ver ni directamente como con la toma de decisiones de una empresa para la contratación, de pronto qué han escuchado o qué pensarían que podría ser como un miedo o una dificultad para contratar a una persona con discapacidad. También otra ideita al respecto. Voy a ver si en el chat han escrito algo. Listo. Entonces, Juan Ramiro escribe frente a la positiva, me imagino, inclusión. La segunda, discriminación. Y frente a lo último, que es el mito o los temores, es que todavía faltarían mucho al trabajo, el tema de incapacidades, me imagino que te refieres, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan, por tus respuestas. Alguien de pronto de manera, las incapacidades. Listo, muy bien. ¿Alguien más de pronto de manera voluntaria me quisiera compartir sus respuestas? Clara. La primera, la ternura. La segunda, la discriminación también. Y tercero, la dificultad para concentrarse. Entonces, la dificultad para concentrarse en el trabajo. Ok. Listo, escuchemos a alguien más. ¿Alguien más que quiera escribir o pueden abrir su micrófono sin problema? Juliana Caro nos dice, primero, tener diversidad de pensamiento en la empresa, muy bien. Segundo, las personas con
con discapacidad son victimizadas. Y el tercero, de pronto frente a las dificultades para contratar o los mitos. ¿Nos quieres complementar algo? Juan complementa el bullying en el caso de la 2. Entonces, frente a las dificultades o las barreras y lo que es difícil en los casos de bullying. Juliana dice que no tiene mitos frente a este tema. Súper bien. Bueno, voy a llamar a alguna persona de pronto al azar, a ver si se anima. Perdón, Eliana, Luis Guillermo Alzate también contestó ahí. Él dice que okay, frente a la 1 todo es posible. A la 2, pues como la barrera o la dificultad del rechazo. Y la tercera, los mitos o temores, dice que les cuesta mucho hacer las cosas. Listo, muy bien, perfecto. Listo, y voy a ver de pronto a alguien al azar de la lista para que avancemos. Fernando Toro, ¿nos quisieras complementar o contar de pronto qué ideas tuviste tú frente a estas tres respuestas, estas tres preguntas? Bueno, por aquí tenemos a alguien más mientras de pronto si Fernando se anima. Beatriz Eugenia nos dice, tesón para ser incluido, en lo positivo, lo negativo, la discriminación, el tercero sobre el esfuerzo para ser útil e incluido. El esfuerzo que hacen para ser útiles. Bueno, por aquí este es como un anónimo. Nos acerca a la realidad humana de las diferencias y que solo el destino o la fortuna nos dio capacidades distintas. Segundo, frente a las dificultades del capitalismo salvaje y veloz. Y tercero, la no generación de alta productividad. Listo. Súper, muchísimas gracias por esas respuestas. Entonces, me gustaría que de pronto cada uno, las respuestas que fueron dando, lo vamos a ir encajando como en estos modelos históricos que yo les voy a contar un poco como para entender el recorrido que se ha vivido en cuanto a discapacidad en general y también pues como para llegar al tema de la inclusión laboral. Entonces, digamos que el primer momento histórico en torno a la discapacidad es conocido como la prescindencia. Esto no tiene un modelo científico, esto no tiene teorías al respecto, esto simplemente es un hecho que desde el siglo XX hacia atrás la sociedad, el mundo prescindía de las personas con discapacidad. Entonces, incluso hoy en día todavía podemos conocer historias al respecto, pero digamos que es como lo que se da de manera más generalizada en los hechos históricos. Entonces, frente a esto, nosotros podemos escuchar muchas historias de personas que, nada, una familia porque tuvo un hijo con discapacidad, no lo tuvo, decidió abortarlo, o lo abandonan, o comunidades indígenas donde tener un hijo con discapacidad es motivo para que ese bebé inmediatamente sea sacrificado. Entonces, el primer momento histórico, o digamos la historia desde el siglo XX hacia atrás, era prescindir de las personas que tenían alguna discapacidad o por lo menos no ser consideradas como una parte relevante y activa de la sociedad. A partir del año 20 hasta los 70 se empieza a hablar de un modelo médico-biológico. ¿Qué sucede en este modelo médico-biológico? Que las personas con discapacidad son vistas netamente como eternos enfermos, personas que toda su vida iban a ser intervenidas, iban a ser rehabilitadas y la intención de llevarlas a la idea de una normalización. Entonces, eran claramente dependiendo de los casos de discapacidad, pero en muchos casos eran personas institucionalizadas, entonces personas que toda su vida vivieron en un hospital o vivieron en centros especializados para personas con discapacidad, donde no participaban de espacio alguno de la comunidad ni de la sociedad. Y a raíz de que se fueron haciendo ciertas investigaciones de ese modelo biológico, de cómo funcionaban esas instituciones, de cuál era el trato que se le daban a las personas con discapacidad, fue que empezó a surgir luego,
a partir de los años 80 más o menos, el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es este modelo social? Es básicamente que si en el anterior, en el médico, el centro era el diagnóstico que tuviera la persona, era su condición, su nivel de funcionalidad, las características que esta persona, y esto era lo único que caracterizaba la definición de discapacidad. En el modelo social se cambiaba a definir que la discapacidad estaba dada por la sociedad. O sea, yo no soy una persona con discapacidad por las características que yo tengo biológicas, sino porque la sociedad no me ha incluido y me discapacita por no considerar todas las cosas que yo necesito para poder funcionar bien en una sociedad. Entonces era poner como toda la responsabilidad en la sociedad. Claramente con este modelo se empiezan a ver pues como cosas positivas porque ya es ver que la persona con discapacidad necesita ser parte de esa sociedad, necesita salir de esas instituciones, hay que hacer movimientos y acciones para que las personas participen y se incluyan, pero digamos que se trata de desdibujar un poco como tal, que es que la discapacidad también viene de manera natural por una condición que está dada biológicamente en la persona y se pone toda la responsabilidad en la sociedad. Entonces, entre los 80s y los 90s se da esa transición digamos, se vincula con un modelo político activista en el que las personas, como dicen que las responsabilidades de la sociedad se empiezan a asociar, empiezan a hacer agremiaciones, bien las personas con discapacidad o las familias de personas con discapacidad, y empiezan a pelear por sus derechos y a reclamar nada, como sus derechos en la sociedad, su participación y demás. Listo. Digamos que también en los 90 parte pues como de todo este gran movimiento que se empieza a dar a partir del modelo social, también empieza a hablar del modelo universal. ¿Qué es este modelo universal? Es llegar a considerar que cada uno de nosotros, de los que estamos conectados en esta sala, de los que nos rodean, somos susceptibles algún día de tener una discapacidad, sea permanente o sea circunstancial. Se me olvida la palabra correcta en este momento, una discapacidad temporal. Entonces, bien, porque tengamos un accidente, por ejemplo, cuando las mujeres están en embarazo, se consideran que tienen, entre comillas, una discapacidad, no netamente frente a una definición completa de discapacidad, pero claramente tener un embarazo limita tu movilidad, limita claramente dependiendo de las circunstancias de cada embarazo, limita también tu funcionalidad, si puedes o no trabajar y demás. Entonces también se considera, por ejemplo, que el embarazo es como un motivo de discapacidad temporal. Entonces, este modelo universal es considerar que el mundo debería estar hecho y debería estar pensado de una manera accesible, y debería considerar de que todos podemos llegar a tener una discapacidad y todos deberíamos de tener los mismos derechos, dado que todos somos susceptibles a eso. Y finalmente, a partir del año 2000 y hasta este momento, se hablan de dos modelos muy importantes que a mí me gusta no ver como que es el uno o el otro, sino complementados, que es el modelo social de derechos, donde claramente es entregarle toda la reivindicación de derechos a las personas con discapacidad, a los cuales históricamente se les negaron muchísimos derechos, claramente partiendo desde la presidencia y el modelo biológico, y un modelo que es denominado un modelo biopsicosocial, donde digamos que ya se trata de establecer un balance entre lo médico, es decir, aceptar que la persona por sí misma, por su condición, tiene un diagnóstico médico que dice tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, por tales y tales características en cuanto a nivel cognitivo, en cuanto a niveles de funcionalidad y demás. Entonces, esa parte biológica no se puede desconocer. La parte psicológica, pues claramente el hecho de tener una discapacidad tiene unas implicaciones psicológicas y el desarrollo psicológico, pero se incluye además esta parte tan importante de este avance que se había dado en lo social, pero el mantenerle un balance. O sea, sí, la sociedad tiene una parte muy importante para incluir a las personas con discapacidad, pero no es
digamos, el único responsable, sino que la persona por sí misma también tiene un trabajo que hacer, tiene una responsabilidad, la familia de una persona con discapacidad tiene como ese compromiso de promover su rehabilitación, de su formación, su desarrollo, pues para que esa persona efectivamente pueda llegar a ser incluida en la sociedad. Entonces, digamos que un poco esos conceptos que algunos de ustedes fueron dando pueden ir encajando en algunos de estos modelos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, claramente es ese modelo social que dice la sociedad me discrimina a mí por tener una discapacidad. Cuando se hace bullying, entonces el bullying y la discriminación llevan a que las personas hagan parte de movimientos, perdón, activistas de reclamar los derechos, de exigir respeto y demás. Bueno, entonces, antes de comenzar ya a profundizar en el tema de la inclusión laboral, quiero contarles y, como les decía a un principio, por qué una administradora de empresas termina en este mundo de la discapacidad y a través de ciertas experiencias y por qué también estas experiencias me han permitido conocer un poco más el mundo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, en primer lugar, es que yo tengo un hermano con síndrome de Down, Felipe. Felipe tiene 27 años y digamos que toda mi vida ha sido una motivación muy grande, digamos, en cuanto a lo familiar, que ha unido mucho pues a mi familia, pero también ha sido una motivación muy grande como por promover su participación, por promover su inclusión, por promover que las personas que lo rodean siempre lo respeten, lo conozcan, lo aprecien y lo incluyan. Entonces, claramente es una motivación pues como muy grande que me llevó al mundo de la discapacidad. Y estando en la Universidad de Antioquia, estudiando administración de empresas, entré a ser parte de un semillero de investigación que se llama COMPOR, en comportamiento humano organizacional. Cuando yo estudié administración de empresas tenía claro que quería irme por el lado de la gestión humana. Entonces, este grupo de investigación es enfocado pues en eso. Y nos pusieron un día a hacer un ejercicio de observación, pues como observación con fines investigativos, y el ejercicio de observación que yo hice lo hice en el colegio que estaba mi hermano en ese momento. Entonces fui a hacer como un registro fotográfico, cuál era la rutina de los estudiantes, cómo funcionaban sus clases y demás, y lo expuse en el semillero de investigación. Y resulta que un gran número de los compañeros de ese grupo, administradores de empresas, todos terminaron con un montón de preguntas por la discapacidad. Entonces allí con la docente del grupo dijimos, aquí hay una pregunta de investigación, aquí hay una pregunta de investigación por la administración de empresas o por el mundo del trabajo y la discapacidad. Y de allí surgió esta investigación, que esta imagen que ven aquí es la carátula del primer libro que publicamos frente a esa investigación. Quien esté interesado en este libro, y hay otro, se los puedo compartir de manera digital. Entonces, el proyecto de investigación como tal se llama Una propuesta de modelo desde la gestión humana para una inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad. Entonces, claramente de lo que les voy a hablar hoy tiene mucho que ver como con los resultados de esta investigación, pero muy complementado pues como de las otras experiencias que yo he vivido. Entonces, la siguiente experiencia relacionada con discapacidad la viví en el 2015 en un Camp Hill Community en Gales, en el Reino Unido. ¿Qué es un Camp Hill Community? Un Camp Hill Community es una iniciativa para el cambio social inspirado en la antroposofía. No sé si todos conocen bien qué es la antroposofía. La antroposofía digamos que son unos postulados de un autor alemán que se llama Rudolf Steiner. Todos, bueno, digamos que están aplicados a diferentes ámbitos, a lo educativo, a lo arquitectónico, a lo ecológico, y básicamente sus postulados es como establecer un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual. De pronto, para que tengan una idea más clara de qué es la antroposofía, el colegio Isolda parte de la antroposofía, su metodología Waldorf surge de aquí, de la antroposofía. Entonces,
las comunidades Camgil toman como estos postulados para crear unas comunidades residenciales donde compartir la vida, que proporcionen servicios y apoyos para el trabajo, el aprendizaje y la vida diaria de personas con discapacidad intelectual. Entonces, esas comunidades Camgil hay muchas en el mundo, sobre todo en el Reino Unido, en diferentes países de Europa, hay algunos en Estados Unidos, en India también hay. Yo estuve en uno en Gales y viví allí 2 años y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y aquí comparto algunas fotos con ustedes. Entonces, por ejemplo, este es Stephen. Stephen tiene autismo y esta actividad que yo estaba haciendo con él digamos que él tiene una discapacidad de un nivel de funcionalidad muy alto. Entonces, él estaba viviendo de una manera casi independiente, como en su propio apartamento, y el apoyo que nosotros le brindábamos era para que él llegara pudiese llegar a vivir de manera independiente, pues, digamos, en mayor nivel. Entonces ahí con él yo lo que estaba haciendo era enseñarle una receta para preparar su pizza, que él mismo la escribiera, que él mismo siguiera los pasos, cortara los ingredientes y preparara su propia comida. Este ejercicio con Daisy es que ella misma saliera a un McDonald's y ella misma pagara por su comida, recibiera el tiquete, guardara la de vuelta. Son como ejercicios de autodeterminación muy importantes para las personas con discapacidad intelectual, porque partiendo de la experiencia propia, las familias de personas con discapacidad somos muy sobreprotectores y es uno de los limitantes más grandes, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual, porque si ellos mismos pueden hacer el ejercicio de coger un billete de 5.000 pesos y pagar su propio helado, pero nosotros no creemos que somos capaces y llegamos y lo pagamos por él. Entonces, en esta comunidad se promueven como esos ejercicios de independencia. Gas era una persona con discapacidad, digamos, un poco más severa. Él necesitaba de apoyos continuados y demás, pero un ser excepcional. Pues cualquier momentico que compartieras con él era pura alegría. Natasha era una de mis estudiantes preferidas, tiene autismo también, un autismo muy marcado, de muchas estereotipias, de muchas obsesiones, pero me hizo demasiado feliz pues como trabajar con ella y ver poco a poco como pequeños logros de independencia. Y esta es una fotico, por ejemplo, de diferentes momentos que compartimos con ellos a lo largo de 2 años, vacaciones, Navidad, bueno, entre ellos, muchos de ellos también tenían la experiencia de ir a trabajar en diferentes empresas o al interior de la misma comunidad, por ejemplo, en actividades como en la granja, en la huerta, haciendo cosas de carpintería, jabones. Entonces, ellos mismos, todos eran jóvenes, edades entre los 18 y los 30 años máximos, que se estaban preparando como para una vida más independiente. Bueno, posterior a eso, ahí sí dije yo, definitivamente me voy por el mundo de la discapacidad, entonces decidí hacer un máster al respecto. Encontré el máster en Inclusión Social y Discapacidad de la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Es una universidad de jesuitas también. Y digamos que frente a este tema de la inclusión laboral, rescato pues como uno de los módulos que era la transición a la vida adulta, donde se incluía el tema de la inclusión laboral y donde se hablaba del empleo como factor de inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, dentro de la maestría, yo tenía que hacer una práctica laboral y la hice en el programa de una asociación para personas con discapacidad intelectual allí en Bilbao, y ellos tenían este programa que se llama CIBES, que básicamente trabajan el tema del empleo con apoyo. Entonces, ¿cómo funcionaba este programa? Este grupo de 12 jóvenes con discapacidad intelectual pasaba cada semestre los primeros 3 meses en formación al interior de mi misma universidad, obviamente en un grupo exclusivo para ellos, solo de personas con discapacidad, pero por lo menos inmersos en ese contexto universitario, viviendo que era ir a la universidad de manera independiente, cogiendo el metro, cogiendo el bus, ir a una cafetería de una universidad, tener pues personas que te rodean con y sin discapacidad. Bueno, entonces este grupo de personas iban a la universidad a formarse para el trabajo durante 3 meses
y posteriormente iban a un proceso de práctica laboral en empresas regulares que les permite generalizar los conocimientos aprendidos pues como en ese tiempo de formación y les sirve como experiencia de trabajo en un puesto real. Entonces, mi práctica laboral consistía esos primeros 3 meses apoyando las clases y los otros 3 meses yo era la preparadora laboral de estas dos chicas que ven aquí. Esto es en la universidad. Esto fue el día que ellas, digamos, se graduaron como de este curso, Saloa y Necane, y cada una de ellas hizo su práctica en lugares diferentes. Necane hizo su práctica como en España lo llaman como dependienta de tienda de ropa, entonces pues sí, como ayudaba a doblar las prendas, a poner ganchos o a apoyarlos, pues ayudarle a los clientes y demás dentro de una tienda de ropa muy grande. Y Saloa fue como auxiliar administrativa en las oficinas de la Cruz Roja en Bilbao y pasó como por diferentes dependencias haciendo sesiones, haciendo labores pues o funciones como de auxiliar administrativa. Entonces fue una experiencia pues que me dio como mucho más eh, guía, mucho más luz de un camino muy certero a poder llegar a una inclusión laboral sostenible, de cómo pasar como por cómo las personas con discapacidad podían pasar por un proceso formativo, pero formativo enfocado al trabajo, teniendo experiencias de práctica reales y eso de manera continuada por, no sé, 2, 3 años hasta que una empresa diga, listo, te puedes quedar en la práctica, te contratamos bajo todas las condiciones y demás. Bueno, y finalmente frente a las experiencias en las que me encuentro en este momento, el programa U Incluye es un programa de la Universidad de Antioquia que surgió a partir de una investigación de Colciencias, en el cual están también formando a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual en el contexto universitario. Ya llevan más o menos 3 años. Este fue como una evidencia del día en el que los estudiantes consiguieron su propio carnet de la Universidad de Antioquia y eso les permitía pues como un acceso a todo, pues a muchos de los servicios y programas que tiene la universidad. Y con este programa, digamos que yo eso que aprendí en Bilbao vine a implementarlo con ellos un poco. Entonces lo que hice fue como un curso de preparación laboral donde ellos aprendían un poco más qué era eso del mundo del trabajo, simulamos espacios de procesos de selección, entonces que cada uno preparara su hoja de vida, pasara por un proceso de entrevista, pasara por un centro de valoración y la idea era que cada uno también tuviera pues, sus experiencias de práctica, pero cuando eso iba a suceder comenzó todo esto de la pandemia, entonces están ahí como en stand-by, pero bueno, de pronto de las personas que estén aquí y que tengan su empresa y digan, yo le quiero apostar por lo menos y intentar qué es eso de una práctica laboral para una persona con discapacidad y después veo si la incluyo, bienvenidos. Ya teníamos pues como un grupo de empresarios interesados, muy contentos pues por eso, esperamos que lo podamos retomar en algún momento. Y en la Corporación Crear Unidos, en este momento soy la directora comercial y de cooperación. Crear Unidos es una corporación que se dedica a la formación integral y para la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual también. Tiene un programa residencial porque además una de las preocupaciones más grandes que tenemos las familias de las personas con discapacidad es qué va a pasar con ellos el día que los papás no estén o que los hermanos no podamos cuidar de ellos. Entonces, digamos, esa experiencia que yo viví en el Reino Unido es muy similar a lo que está haciendo Crear Unidos hoy en día en Envigado, se encuentra en Envigado. Y además también promueve, tiene su propio modelo de inclusión laboral, entonces esta fue la imagen que ustedes recibieron en la invitación y quiero contarles un poco pues como de este modelo y de esta experiencia de Julián, que es una experiencia pues exitosa de inclusión laboral. Julián es un joven con síndrome de Down claramente, por ahí está lejos y me sapea, tiene por ahí unos 22, 23 años. Bueno, un compañero que veo que está conectado. 24, listo. Juli lleva todo un proceso formativo en Crear Unidos con un tema de inclusión deportiva muy exitosa, es paratecondista, ha viajado por el mundo, ha ganado medallas, trofeos en la parte deportiva, pero Julián tenía el sueño de ser masajista.
tenía como una experiencia cercana en su familia en torno a, como al mundo de la belleza y del bienestar y quería ser masajista. Entonces, Crear Unidos ha hecho un esfuerzo también muy grande por lograr la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Eso que la Universidad de Antioquia está haciendo, o sea, que las instituciones de educación superior abran sus puertas a la inclusión y abran sus puertas a la discapacidad, contando claramente con los apoyos necesarios para ello. Entonces, Julián se formó como masajista, tuvo su práctica laboral, y estuvo mucho tiempo pues como en la búsqueda de una vinculación laboral en eso que a él le gustaba. Digamos que podían haber surgido muchas otras opciones y Julián era es una persona muy funcional que podía haber aplicado a cualquiera otra de las vacantes que se nos acercaban, pero él tenía su sueño muy claro, que era algo asociado a ser masajista. Y se dio la oportunidad de tener como la experiencia con Dislicores, realizando las pausas activas. Parte de lo que Julián aprendió en su formación técnica como masajista fue hacer movimientos pues, articulares para este tema y estiramientos y demás para este tema, las pausas activas. Entonces, hoy Julián está vinculado con todas las condiciones de ley en Dislicores, encargado de las pausas activas, y ha sido incluso en este momento que estamos pues que está él también trabajando bajo la virtualidad, al parecer les ha ido muy bien porque lo que él ha hecho es hacer videos haciendo las pausas activas y se los han podido mandar a las oficinas, no solamente aquí donde él trabajaba en la Avenida del Poblado, sino a las otras oficinas en diferentes partes del país, y a todos sus compañeros de trabajo les ha encantado. Entonces, perdón que me sale. Entonces es como una experiencia que vamos a ir viendo un poco de los beneficios más adelantico que tiene incluir una persona con discapacidad. Claramente para él eso ha sido un logro y una sensación de autorrealización muy grande, pero digamos que los testimonios que Dislicores ha tenido frente a la inclusión laboral de una persona como Julián han sido súper positivos, porque ya vamos a ver eso de que no debe ser una inclusión trasciende, sino que tiene toda una lógica y todo un sentido incluir a una persona como Julián o cualquier otra persona con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, vamos a eso, pues que era la invitación, a conocer un poco cuáles son esos mitos y frustraciones frente a la inclusión. Algunos pues los mencionaron como al principio. Liliana, hola. Como nos recomendaste que fuera un poco conversada, yo te interrumpo porque aquí hay dos comentarios y hay una pregunta antes de que pasemos al tema de los mitos, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, entonces dice Juan Ramiro Sampedro, en España los niños que nacían con discapacidad eran sacrificados. Javier Bernal dice, hasta hace poco las personas con discapacidad eran excluidas de sitios públicos, educativos y recreativos. Se vivió en Estados Unidos hasta los años 70. Javier, en Esparta, no España. Perdón, Esparta. Javier también nos dice que le interesa lo del libro para... yo tengo el correo de Javier para que se lo hagamos llegar. Claro. Y Juan Ramiro Sampedro dice pregunta que si la remuneración a personas con discapacidad tiene también discriminación en general. Listo, no, muchas gracias por esos dos comentarios, pues como muy en línea de lo que estábamos hablando ahorita en cuanto a los modelos, pues y como esa línea histórica. Javi, yo sé que tú tienes, yo creo que más conocimiento que yo en cuanto a temas de discapacidad, entonces en cualquier momento que me quieras complementar algo, adelante, claro que te comparto el libro. Y Juan, ya vamos a ver pues como el tema de la remuneración también, que sí, efectivamente, o sea, no debería ser, pero lo es, el tema de la discriminación. Listo, entonces... Bueno, frente a esos mitos y frustraciones, para abordar eso, quiero compartirles este estereotipo frente a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Entonces, dentro de ese proyecto de investigación que les abrí al principio de la Universidad de Antioquia, quisiera destacar este testimonio del trabajo de campo que nosotros hicimos. Entonces, es el testimonio de un gerente de una empresa donde se habían incluido personas con discapacidad. Entonces, él está hablando de los tipos de discapacidades que había en la empresa.
Entonces, discapacidades físicas, unos eran cojos, ciegos, pues invidentes, con retraso de segundo grado, esas eran las discapacidades. Unos mochitos de las manos, otros de los pies, y hay que tener mucha paciencia, porque ese personal es muy sensible. Entonces uno tiene que saberlo manejar, porque si no, por todo se sienten, y las personas que son, o sea, las que eran mochitos de las manos eran las personas que era la única discapacidad que tenían, esos eran los eficientes. Entonces, en este testimonio vemos que claramente hay unos términos, unas palabras, unas ideas que están muy estereotipadas frente a el concepto y la manera de tratar a una persona con discapacidad, y también frente a las ideas de sus habilidades y sus capacidades para el trabajo. Listo, algunas otras ideas o mitos frente a la discapacidad. Para algunas personas, para algunas empresas, es que pueden tener mayores niveles de productividad. Para otros, como alguien lo mencioné en las respuestas al principio, menor grado de productividad. También para algunas empresas puede tener un mayor número de incapacidades laborales. Por ejemplo, Juan Ramiro decía eso, que podían tener mayores inasistencias. U otras empresas, también lo he escuchado, han evidenciado que el número de incapacidades puede ser menor. Que son como esos imaginarios que tenemos también. Van a faltar más, pueden que falten menos, van a rendir más, no rendirían menos por su discapacidad. Entonces, mitos, imaginarios, frustraciones. Quiero que tengamos este conceptico ahí en la mente, la contratación filantrópica. Esa idea de, venga, pues yo lo contrato por hacerle un favor. Venga, yo la contrato, pero la tengo aquí, no sé, sirviendo los tintos, llevando papeles. Se gana más que de pronto que la de la persona de servicios generales, pero no está haciendo mayor cosa. La contraté como por hacerle un favor, es que qué pesar, tiene discapacidad. La contratación exclusivamente por conveniencia. Entonces, cuando exclusivamente, yo no voy a decir que esté mal considerar que entre los beneficios de contratar personas con discapacidad estén estos, pero cuando se piensa exclusivamente en la contratación por estos motivos, para tener beneficios en las licitaciones, por temas de productividad, porque hay gente o hay empresas que han contratado ciertas poblaciones con discapacidad por su productividad, ya vamos a hablar de algunos ejemplos, o contrato personas porque eso me reduce impuestos. Abordemos este tema de una vez. El tema de la productividad cuando se cree que las personas con discapacidad son más productivas. Yo he escuchado varios casos de personas que contratan para plantas en las que hay mucho ruido a personas sordas. Entonces, eso me va a aumentar la productividad, o no voy a correr riesgos de tener que pagar luego una incapacidad a una persona que no tiene problemas auditivos porque va a trabajar en una planta con grandes niveles de ruido. O también he visto convocatorias de contratar a personas con autismo porque son más productivas, porque se dedican, porque se concentran demasiado, porque no interactúan con las otras personas, entonces van a producir más y se van a concentrar más. Yo no voy a desmentir de pronto que eso pueda ser verdad, que efectivamente eso como consecuencia va a tener una mayor productividad por el trabajo, pero hacer eso por esos motivos no está bien. O sea, contratar a una persona porque crees que por su discapacidad vas a tener mayor productividad, no está bien. O sea, porque es que contratar a una persona solamente por sus niveles de productividad es tapar el sol con un dedo. Es que cuando las personas van a una empresa no solamente terminan trabajando, pues claramente tienen tiempos de descanso, se merecen y pues tienen el derecho por ley a tiempos de descanso, a interactuar, a vivir de una cultura organizacional. Entonces, yo quiero tener una persona que esté todo el día pegado a un computador porque tiene autismo y no sabe hacer otra cosa que estar pegado al computador. Y ese es el motivo por el cual lo quiero contratar. Entonces, es como de tener cuidado con esos motivos exclusivos por los cuales se decide contratar personas con discapacidad. Listo.
Y el imaginario también de que podrían haber riesgos ante la posibilidad de despedir a una persona con discapacidad. Entonces, todos estos son como algunas ideas, ejemplos, más los que ustedes dijeron al principio, frente a los mitos o temores de incluir a una persona con discapacidad. Entonces, desmintamos algunos de ellos. Frente a lo que decía Juan Ramiro. No, o sea, no debemos incluir o contratar una persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe otra persona en el mismo cargo que no tenga discapacidad. O sea, ahí sí pues incluimos, pero seguimos discriminando. Entonces no tiene ninguna lógica pues como ese sentido, ese motivo de incluir. Claramente, o sea, eso sucede en todo el campo de la gestión de la diversidad. Eso sucede en temas de género, eso sucede en temas de edad, por ejemplo. Entonces, es lo mismo para personas con discapacidad. Si es el mismo cargo, si son las mismas funciones, deben recibir el mismo salario. Considerar que se está haciendo un favor al contratar a una persona con discapacidad. Entonces, esa idea filantrópica de yo lo contrato por hacerle un favor, no hace sostenible la inclusión en el tiempo. O sea, porque listo, en un principio tú le pagas el salario 3, 5 meses y le estoy haciendo el favor, pero si no ves que su presencia en la empresa está aportando algo, que está cumpliendo unas funciones, no, luego va a ser insostenible, o sea, va a llegar el momento en que te vas a cansar de pagarle un salario a una persona que no está haciendo nada. Listo. Tercero, pensar que la discapacidad es una enfermedad. Entonces, claramente lo vimos desde el tema de los modelos, del modelo médico y biológico. Ya sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, porque ya no es, cuando una persona, una cosa es tener una discapacidad temporal y otra cosa es cuando se tiene una discapacidad permanente. Cuando hablamos de una discapacidad permanente, eso no se puede hablar de que tenga una cura porque no es una enfermedad. Simplemente se puede hablar de hacer unos niveles de rehabilitación hasta cierto punto, hasta cierto nivel, y de resto es promover la inclusión de esa persona con discapacidad. Pero pensar que es una persona enferma a la cual se puede tratar, que algún día va a llegar a ser normal, entre comillas, no es lo correcto, pues. Y cuarto, apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamento de trabajo. Entonces, también conozco muchos casos de que se vinculan personas con discapacidad, pero entonces no se les exige lo mismo. Ah, no, él puede llegar más tarde. Ah, no, ella puede salir un poquito más temprano. No, ella tiene un poquito más de tiempo de descanso. O sea, una cosa son los ajustes razonables, que ahorita vamos a hablar de eso, si son necesarios para que la persona pueda trabajar bien, hacer un ajuste en cuanto al tiempo de llegada, de salida, de tiempos de descanso, como ajustes, sí, pero como qué pesar, es que él tiene discapacidad, dejémoslo llegar más tarde. O no, es que qué pesar, él tiene discapacidad, yo no creo que él sea capaz de hacer esta función, no, venga, yo le ayudo, venga, yo se la hago. No, o sea, si a una persona con discapacidad se le contrató, vamos a ver ahorita, bajo un proceso de selección adecuado, porque efectivamente podía cumplir con las funciones de un cargo, es porque así lo iba a hacer y no porque alguien más lo tenía que hacer o porque había que ser condescendiente con esa persona. Entonces, este es como la imagen gráfica de la conclusión, de la gran conclusión de lo que fue esa investigación de la Universidad de Antioquia, y es como nuestra propuesta de modelo desde la gestión humana para lograr que la inclusión sea sostenible. Entonces, teniendo como gran marco estos tres vértices, que la inclusión sea un tema de estrategia, una decisión de los niveles estratégicos de la empresa, que esté considerada dentro de las políticas o dentro de los procesos de gestión de la diversidad. Entonces, cuando hablamos de gestión de la diversidad, no sé si todo el mundo está familiarizado con el tema, claramente en las grandes empresas se maneja, pero es gestionar todo tipo de diversidad. Entonces, lo que hablábamos ahorita, género, pues las diferencias generacionales, las personas con discapacidad, claramente. Entonces, tener unas políticas claras allí. Y también dentro de muchas empresas se incluye dentro del tema de responsabilidad social empresarial. El segundo vértice como un tema de cultura,
Entonces, considerar, crear una cultura organizacional y poder pasar de una cultura de la exclusión a una cultura de la inclusión con sentido. Y una estructura con un enfoque configuracional de gestión humana. Entonces, vamos a ver al interior de la gestión humana cómo debería ser, pues como, qué cosas deberían considerar para que sea sostenible la inclusión. Entonces, teniendo en el centro del modelo a la persona con discapacidad, considerando a esa persona bajo ese modelo que les hablé al final, bajo el modelo biopsicosocial. Entonces, considerar que esa persona con discapacidad que va a ingresar a nuestra organización es una persona que sí, viene con un diagnóstico, pero que como cualquier otro, tiene una condición psicológica y unas condiciones sociales digamos, particulares de su caso de vida. Entonces, reconocer a esa persona desde esos tres ámbitos. Listo. Entonces, acá tenemos digamos, los subprocesos del área de gestión humana, para los cuales es muy importante considerar todos los ajustes razonables y que entre cada uno de ellos se hace esencial considerar la inclusión, o sea, ¿qué debo considerar dentro de cada subproceso de gestión humana para que la inclusión sea necesaria? Entonces, dentro de la planificación del talento humano, si estamos haciendo ese ejercicio de, bueno, a ver, para este año, ¿qué personas necesitamos contratar? ¿Qué cargos? Dentro de estos cargos, ¿cuáles cargos podrían ser realizados por personas con discapacidad? Y si este cargo tiene tales funciones, entonces, ¿qué temas de la discapacidad se deberían considerar? Entonces, ¿una persona con discapacidad física lo podría realizar, sí o no? ¿Con discapacidad visual lo podría realizar, sí o no? Entonces, eso es ver el proceso de la planificación del talento humano cuando hablamos de análisis y descripción de cargos, con esa visión de todos los parámetros para llegar a considerar si un cargo lo puede realizar una persona con discapacidad o no. El proceso de selección, digamos que de todo el modelo, este es uno de los más importantes, poder llegar a hacer procesos de selección, digamos, con todos los ajustes, digamos, con todas las pertinencias necesarias para que el proceso sea inclusivo, bien sea que sea una convocatoria abierta y se van a presentar tanto personas con o sin discapacidad, o bien porque yo quiero hacer una acción afirmativa, que ahorita les explico bien cada una de esas cosas, y estoy haciendo una convocatoria específica para procesos de selección, entonces yo tengo que considerar, listo, es una convocatoria para personas sordas. Entonces, si yo voy a hacer una entrevista, ¿qué voy a hacer? Entonces, necesito conseguir un intérprete de lengua de señas. O, bueno, estamos en el proceso de selección y voy a hacer una prueba que es escrita. Y al proceso de selección aplicaron personas ciegas. ¿Qué tengo que hacer? A esa persona le puedo permitir que presente la prueba en un computador que tenga un software que le permita acceder a un programa de lector de pantalla. ¿Ya? Entonces son todos esos ajustes necesarios dentro del proceso de selección para que sean inclusivos, pues, y las personas puedan avanzar dentro de cada uno de los momentos del proceso. Las consideraciones legales de la contratación y la compensación, o sea, aquí digamos que los ajustes no son mayores, es considerar que hay que ser justos y equitativos con la persona con discapacidad, es la pregunta que decía Juan, o sea, entonces yo la voy a contratar y tengo que considerar alguna diferencia porque es una persona con discapacidad. No. O sea, yo tengo que claramente tener muy claras cuáles son las condiciones por el cual contratarlo, compensarlo de manera diferente. Listo. Obviamente incluirlos dentro de su proceso de formación y desarrollo, gestión del desempeño, no decir como, ay, es que como es el empleado con discapacidad, ¿cómo lo vamos a evaluar? No, qué pesar, no lo evaluemos. No, tiene que pasar por todo el proceso también. Todo esto hace que como cualquier otro empleado pase por un proceso equitativo, para que sea exitoso, para que la duración y la satisfacción de una persona en una empresa sea positiva.
Considerar el tema de calidad de vida laboral. Entonces, para eso sí es necesario considerar algunos ajustes, pues cuando es necesario, porque de pronto, si lo que claramente el tema de calidad de vida es un tema de subjetividades para cualquier ser humano, entonces es muy importante considerar lo que para esa persona con discapacidad es calidad de vida laboral, porque de pronto para esta puede tener que ver con los ajustes razonables que le permitan tener un mejor desempeño en el trabajo. Y para lograr que todos estos procesos del área de gestión humana sean exitosos en cuanto a la inclusión de discapacidad, entonces es muy importante tener una planificación clara, una formación de los equipos de trabajo en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, mantener una comunicación abierta, dependiendo de los casos es necesario hacerlo externamente o no, dependiendo de las políticas de la empresa también, y un proceso de seguimiento y evaluación de cómo se está logrando exitosamente o no la vinculación de personas con discapacidad. Listo. Por aquí les quiero dejar rápidamente, para aquellos que les interesa el tema de la contratación, cuál es el marco legal para incluir personas con discapacidad. Entonces, como marco internacional está la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006. Fue aprobada en Colombia en el 2009, ratificada en Colombia en el 2009. La ley estatutaria 1618 del 2013, que básicamente es por la cual se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y se incluye el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La ley 361 del 97, en la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación. O sea, como es una ley más viejita, digamos ahí que los conceptos estaban más desactualizados. Pero esta es una ley que ha tenido como mucha crítica, ha sido pues como motivo de mucho debate, porque es la ley que habla del análisis, que habla de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, ¿qué es esto de la estabilidad laboral reforzada? Es que esta ley habla de que a una persona, en términos sencillos, que a una persona con discapacidad intelectual no se le puede despedir por motivo de su discapacidad. O sea, no se le puede discriminar y decir, es que yo lo voy a despedir porque, digamos que en los casos en los que más aplica o se analiza esta ley es cuando hubo un accidente de trabajo, entonces esa persona queda con cierto porcentaje de incapacidad laboral. Entonces esta ley protege a la persona de que la empresa no vaya a despedir a esta persona porque tiene una discapacidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se han pegado mucho a esta ley para decir, no, pero entonces contratar a una... Por aquí estoy leyendo el comentario, no solo estabilidad, es por discapacidad intelectual. No entiendo bien el comentario. Bueno, entonces sigo explicando y si de pronto explicas bien, Alejandro. Entonces, que muchas empresas dicen, no, pero entonces para mí va a ser un riesgo contratar personas con discapacidad porque entonces yo luego el día de mañana no las voy a poder despedir. Y no es así, o sea, como cualquier vinculación de cualquier persona, desde que usted tenga una justa causa para despedir a una persona, con todos, obviamente con todas las pruebas, pues los llamados de atención, si es del caso y demás, usted puede despedir a una persona con discapacidad, sino que claramente no puede ser como, ay, no, es que digamos que hay una justa causa, pero es que en realidad es porque ya no me aguanto a esta persona que está en silla de ruedas y no puede llegar a ninguna parte de la empresa. Y si esa persona tiene como probar que los motivos por los cuales la despidieron es por motivo de su discapacidad, pues claramente puede pues hacer pues como un procedimiento legal al respecto pues por motivo de esta discriminación. Pero esta misma ley también habla de las preferencias en las licitaciones públicas y privadas para las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. Ahorita lo vamos a ver en los beneficios. El decreto 2011 del 2017, el cual establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público. Este comenzó como a regir de mayor, pues de manera... ¿cómo se dice? Ya pues como de manera formalizada desde noviembre del año, no, perdón, desde enero del año pasado, si no estoy mal, de pronto el doctor Julio
me corrige. Por ejemplo, de este proceso, algunos se habrán dado cuenta que empresas como EPM, ¿cuáles otras públicas? Bueno, ya entidades, pues, secretarías, gobernaciones y demás, han tenido que empezar a revisar y empezar a hacer procesos, y SAGEN también, procesos de selección cerrados para contratar personas con discapacidad y cumplir con esta ley. Esto es más o menos como lo que en varios países se conoce como las leyes de cuotas, cumplir con un porcentaje de contratación de personas con discapacidad. El decreto 392 del 2018, por el cual se establecen los incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad en los procesos de licitación pública y los concursos de méritos. Entonces, ahorita se los pongo pues como en los beneficios, aquellas empresas que también que demuestren, no es, pero con esto también ha habido como problema, porque no hay ciertos requisitos para usted probar que tiene personas con discapacidad contratadas y que por eso usted tiene preferencia para una licitación pública, porque ¿qué ha pasado? Como, ay, no, es que estamos a punto de ganarnos la licitación, venga, contratemos a una persona con discapacidad para que tengamos más puntos. ¿Qué pasa? Que es que usted tiene que haber tenido contratada a esa persona como mínimo un año antes, si no estoy mal, para que efectivamente pues sí tenga un beneficio. Y esta ley la quise incluir, pues porque digamos que ha sido de mucho análisis y tiene de cierta manera un impacto en cuanto al tema laboral, la 1996 del año pasado, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. ¿Por qué tiene relación con el tema laboral? Porque en muchos casos, sobre todo en los casos de personas con discapacidad intelectual, sucedía que estas personas estaban interdictas, o sea, que por lo general sus padres o quien era su tutor presentó pues ante un juez como el proceso de interdicción, de decir que esta persona no tenía una capacidad cognitiva para tomar sus propias decisiones en términos legales. Entonces se le designa un tutor, que por lo general es un familiar y demás. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas no pueden firmar un contrato laboral de trabajo directamente, sin el consentimiento de un tutor. Y también tiene pues como muchas otras implicaciones legales y en términos contractuales. Entonces, con esta ley, básicamente el tema de la interdicción se acaba y lo que se habla es que las personas con discapacidad mayores de edad pueden tomar sus propias decisiones legales contando con los apoyos necesarios para ello. Listo. Eliana, hola. Hay una pregunta del señor Fernando Toro. ¿Este porcentaje o cuota también incluye a la empresa privada y es obligatorio? No, la empresa privada aún no es obligatorio. Y solamente por el momento es en las públicas. En las públicas funciona es como por porcentajes, dependiendo del tamaño de las empresas públicas, se exige cierto porcentaje de contratación de personas con discapacidad. Bueno, entonces, algunas ideitas o tips frente al tema de cómo hacerlo sostenible, además del modelo pues que vimos anteriormente. Entonces, el tema de las acciones afirmativas. En el mundo de la discapacidad, este es un tema también como de debate, porque algunas personas dicen, no estamos de acuerdo con las acciones afirmativas, la inclusión debería ser, o sea, ¿qué son las acciones afirmativas? Es, para hablar por ejemplo, del tema laboral, es, yo voy a hacer voy a abrir una convocatoria que sea específica para personas con discapacidad. Entonces, es una acción afirmativa porque es que estoy aseverando que con eso voy a incluir a esas personas con discapacidad y no cualquier otra población. Entonces hay personas que dicen, no debería ser, es que el tema de la inclusión debería ser un tema de equidad, que tanto pues, debería ser que a una convocatoria se puedan presentar tanto personas con o sin discapacidad y que cuando se presenten personas con discapacidad se hagan los ajustes y los procesos necesarios para que puedan acceder en equidad de condiciones. Pero aquí es Eliana Gómez, pues de manera personal hablando, mi postura es que todavía estas acciones afirmativas son necesarias. O sea, yo sí que espero, o sea, que a futuro
no sea necesario, o sea, que no tengamos que recurrir a eso, que los niveles de inclusión aumenten, que los niveles de sensibilización y de apertura de las empresas, de la sociedad, sea de manera natural, sea orgánico, pero a hoy no lo es. Entonces las acciones afirmativas lo que buscan es eso, o sea, una acción afirmativa es esta ley de cuotas que les dije, porque si no se hace esa ley o esa ley de cuotas, las empresas privadas, el sector, las empresas públicas, el sector público no se tiene por qué pellizcar y tener que hacer un montón de movilizaciones y de formaciones y de ajustes para vincular a una persona con discapacidad, porque todavía nos falta mucha sensibilización y mucha formación al respecto. Entonces, y por eso lo pongo, hacer esas acciones afirmativas iniciales, por ejemplo, haciendo procesos de selección, haciendo convocatorias exclusivas para personas con discapacidad. Pero, pero dejo claro, pues, ojalá en un futuro simplemente que sean abiertas haciendo todos los ajustes necesarios. Los ajustes razonables, entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, para mí es más fácil explicar esto con ejemplos, como se los decía ahorita. Entonces, para que una persona con discapacidad visual pueda trabajar en un computador, ¿qué necesita? Un software que se llama JAWS, que tiene un lector de pantalla. Ya, eso es ajuste razonable. Bueno, ya de pronto en algunos casos será necesario. Que es una persona con discapacidad visual que es usuaria de perro guía. Entonces, si la empresa va a permitir como ajuste razonable que el perro ingrese a las instalaciones de la organización porque es el apoyo para la persona con discapacidad. El ajuste razonable para una persona con discapacidad motora. Es que el puesto de trabajo de la persona es en el piso 3 y aquí no hay ascensor. ¿Qué hacemos? No la podemos contratar. Venga, y no es posible que ella trabaje en el primer piso. ¿Qué tan difícil podría ser? O sea, hay mucho problema que trabaje en el primer piso. Un ajuste razonable. ¿Ya? Entonces, o sea, hay desde lo más ajustes, obviamente que de pronto, y que hay empresas que están dispuestas a hacerlo y no tienen problema con, entonces construyo la rapa, entonces instalo el ascensor y demás, como hay otros ajustes que son más básicos o sencillos. Entonces, que esos ajustes apliquen tanto en el proceso de selección, como los ejemplitos que les daba ahorita, como los ajustes en las funciones del cargo y de los diferentes procesos en los que se haga parte, pues, la persona. Permitir la accesibilidad o llegar a considerar el diseño universal. O sea, la accesibilidad es un tema que claramente hace parte dentro de los ajustes razonables, pero digamos que no son los únicos. Y la accesibilidad, muchas veces cuando hablamos de eso, creemos que es solamente accesibilidad física. Entonces, la rampa, ¿cómo se llaman? Las huellitas podotáctiles para las personas con discapacidad visual, o el semáforo auditivo, pero la accesibilidad no solamente es un tema de físico, de la infraestructura física, sino que también hablamos de accesibilidad cognitiva, por ejemplo. Entonces eso aplica mucho en el tema de personas con discapacidad intelectual y no solamente para eso, sino que también aplica cuando trabajamos con personas analfabetas, con personas mayores. Entonces terminan siendo ajustes que le sirven, ya lo vamos a ver en el tema de diseño universal, no solamente a las personas con discapacidad, sino a muchos otros o a todos. Entonces, por ejemplo, el tema de la accesibilidad cognitiva, hay ajustes como modelos o metodologías como la lectura fácil, que es documentos que por lo general están escritos como el Don Quijote de la Mancha. Bueno, no sé, o sea, con unas palabras súper rebuscadas y textos súper complejos que realmente se podrían reescribir de manera más sencilla y también eso tiene ciertos lineamientos frente al tamaño de la letra, si lo justifico a la izquierda, bueno, hay como ciertas normas que facilitan la accesibilidad cognitiva. Pero ideal, más allá, por ejemplo, de los ajustes razonables y la accesibilidad, es el diseño universal. Y el diseño universal está muy claramente asociado con ese modelo que veíamos al principio del modelo universal. Y es pensar, todos en algún momento de la vida podríamos llegar a tener una discapacidad, entonces pensémonos el mundo, diseñemos el mundo, perdón que se me está descargando el computador,
diseñemos el mundo de manera en la que estemos pensando en todos, en incluir a todos. Entonces ahí es cuando hablamos que desde un principio se construye un centro comercial con los baños en los que son, están con las medidas en las cuales tanto personas que son usuarias de silla de ruedas o no pueden acceder. Cuando yo desde un principio pienso en un... Esperen que después se me apaga el computador. Ya, perdón. Cuando yo desde el principio del diseño de un edificio pienso primero en el diseño de una rampa que en el diseño de unas escaleras, es que las rampas las podemos terminar utilizando todos. Y de hecho, no solo, lo que les decía, no solamente las personas con discapacidad, sino que entonces se vuelven más amigables para la persona mayor, para la mujer en embarazo. Entonces, el tema del diseño universal sería más como lo ideal, poder llegar a eso, pero si no es posible, siempre van a haber pues como ajustes razonables. Listo. Otro tema para que sea sostenible en el tiempo, como se mostraba en el modelo, que sea una decisión de la dirección estratégica. O sea, si aquí hay personas, por ejemplo, del área de gestión humana y hay una muy buena intención de querer contratar a una persona con discapacidad, pero si esto no se lleva a las grandes cabezas y que se da un tema político, es un tema que muy posiblemente por otras áreas, por otros lados, por otros compañeros, pueda terminar cayendo. Y ahora vamos a ver también por qué, pues, ahí está, por este tema, por el tema de sensibilización que se hace necesario. También, o sea, cuando se vincula a una persona con discapacidad, desde manera previa, hacer un tema de formación a todo el grupo de empleados. No solamente como, ay, los dos compañeros que van a trabajar al lado y al jefe, no, ojalá a toda la empresa o la mayor número de personas que sepan que van a estar en contacto con esa persona. Y no solamente es como el proceso de sensibilización para tratar a esa persona, sino que es que en general como sociedad no nos han formado frente a la diversidad. O sea, a mí me gusta, obviamente no tengo ni idea de cómo están los colegios hoy en día, pero a mí me gustaría pensar que mi colegio, que el colegio de San Ignacio, que admiro y que respeto, y que sé que en muchas partes nos formaron con una sensibilidad muy amplia a través de las actividades como el FAS y demás, pero que, por ejemplo, en el tema de discapacidad nos abrieran un poco más los ojos, pues, y hoy en día a los niños, lo que hablaba Juana al principio, el tema del bullying. Entonces, si desde pequeños nos formaron con que hay personas diferentes, con que hay personas diversas que tienen los mismos derechos como nosotros, al llegar a una empresa y mi compañero del lado va a ser una persona sorda, yo como le digo hola, buenos días, si yo no sé hablar lengua de señas y ni siquiera sé cómo lo trato y qué es eso, cómo le digo, sordito, amiguito, pues, o sea, el tema de la formación se hace muy importante y, como les decía, porque si no, sí, y además que si no está en la dirección estratégica, entonces, y la gente no está formada, no está sensibilizada, el tema se va a caer por alguna parte. Y centrarse en las capacidades efectivamente, pues, o sea, es trascender el ejemplo que veíamos ahorita, o sea, vincular a las personas como un favor, porque es el discapacitado, no, o sea, todas las personas, todos los seres humanos tenemos una capacidad, tenemos habilidades para algo. Y si vamos a contratar a una persona con discapacidad, es en serio, porque tenga las capacidades, no lo hagamos como un favor. Y créanme que hay personas con discapacidad muy buenas, muy buenas en lo que hacen. Entonces es ver que todos, que cada una de esas personas con discapacidad que van a contratar tienen unas capacidades y no verlo como desde el pesar. Y como sugerencia, apoyarse de entidades expertas para los procesos de inclusión. Entonces, en el medio existen muy buenas entidades, o sea, por ejemplo, en Crear Unidos nosotros apoyamos esos procesos de inclusión en las empresas claramente muy enfocados en inclusión de personas con discapacidad intelectual. Este caso que ven aquí, esta fotico, Natalia. Natalia es una de nuestras estudiantes de Crear Unidos y tenía el sueño hace mucho de trabajar, de poder apoyar a su familia, de tener su propio dinero para comprarse sus cosas. Son muchos los videos que yo podría compartir ustedes de Natalia y demás casos y demás, pero no me gusta poner videos por aquí porque no he logrado que se vean bien. Pues se los podría compartir,
porque el testimonio de Nati y de su familia es súper bonito y lo que ha significado para ella y su familia que llegar a trabajar en un restaurante como La Bocadería ha sido un proceso súper bonito. Entonces les decía, por ejemplo, en Crear Unidos nosotros apoyamos procesos como estos específicamente con discapacidad intelectual, pero hay otras entidades que lo hacen con todos tipos de discapacidades de manera muy profesional. Listo. Y para que cerremos con el tema de los beneficios, yo no quisiera pasar a cuáles son los beneficios para las empresas sin antes mencionar cuáles son los beneficios para la persona con discapacidad. Yo vengo como de una formación muy humanista a través de este grupo de investigación en comportamiento humano organizacional. Y para mí primero está pues claramente pues como el beneficio y la persona y el ser antes pues que cualquier cosa. Entonces, para la persona, su inclusión social como un concepto de un todo, donde se incluye la inclusión laboral, lo cultural, lo educativo y demás. Como datos extras para que quede muy claro qué es la idea de inclusión, es propiciar la participación comunitaria y la interacción social. Entonces, aquí también pilas con este tema, porque entonces vamos a hablar de inclusión laboral de una persona con discapacidad, pero esa persona lo único que hace es que va y está todo el día en su puesto de trabajo, almuerza sola, se va sola y ya. Entonces, ¿qué tan incluida está esa persona en la empresa? Sí se está propiciando una interacción social de esa persona con sus compañeros, con sus jefes. Entonces, esa es una parte pues como muy importante para realmente hablar de inclusión. Y ya eso en temas de inclusión social, la participación comunitaria, es que esa persona pueda participar de los diferentes espacios de ciudad y demás. Y la autodeterminación, que para una persona llegar a conseguir un trabajo, pues estar empleada significa conseguir mayores de autonomía, tener como mejorías en los temas de autorregulación en muchos temas, un mejor desarrollo psicológico y temas de autorrealización. Listo. ¿Cuáles son los beneficios tributarios para las empresas? Ahorita hablamos rápidamente de algunos pues con las leyes. Hola. Antes de que pases de tema, en lo personal decías que esta persona que está contratada pero que almuerza sola, que no estamos con ella, que no la acompañamos, o sea, pasa con frecuencia eso, o sea, que desde las mismas empresas, digámoslo así, se le haga el bullying a estas personas. Clara, yo creo que hay de todo. O sea, dentro de lo que yo he escuchado, la verdad, no. Porque yo pienso que las empresas o sea, en este momento, antes sí. O sea, cuando nosotros hicimos la investigación, que fue en el año 2010, yo creo que varias de las empresas que nosotros entrevistamos habían contratado personas con discapacidad de una manera muy empírica, pues, o muy de eso, desde el favor, desde el pesar. Entonces no habían hecho como esos procesos de manera consciente para buscar que fuera sostenible. Pero la sociedad colombiana, por lo general, cuando ya se acerca al otro, en la diferencia termina siendo pues como solidaria y siempre terminábamos escuchando pues como historias bonitas y positivas, a pesar de que los procesos de inclusión no hubiesen terminado de manera exitosa. Pero, pero yo creo que no falta pues como todo también dentro de la sociedad, que no falta el imprudente, el egoísta, el que desconoce, el que no le interesa aprender de la diferencia, pero por lo general no, por lo general antes vamos a ver dentro de los beneficios trascendiendo los tributarios que trae pues efectos muy, muy positivos en cuanto al clima organizacional. Ok, te agradezco mucho. Listo. Entonces, en cuanto a los tributarios, se tienen preferencias en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean públicos o privados, lo que les decía ahorita, la prelación en el otorgamiento de créditos o subvenciones del Estado, beneficios arancelarios en la importación de maquinaria y equipos destinados al trabajo de personas con discapacidad, deducción en el impuesto de renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable.
En este, si mal no estoy, el 200% sí es como sobre el salario. Y el tema de prestaciones sociales sería el 100% pues, de lo que se paga de prestaciones sociales por esa persona. Disminución del 50% en la cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador. Entonces, sí, o sea, me parece pues como, bueno, aunque el tema de aprendices pues es muy positivo, pues también hay veces sirve y aporta mucho pues como a las organizaciones, pero siempre pues por contratar a una persona con discapacidad disminuye pues mucho esta cuota de aprendices. Descuento en el impuesto sobre renta y complementarios de los aportes en parafiscales y otras contribuciones de nómina. Listo, y ya como en general en cuanto a la corporativo, por aquí tenemos otro casito, es decir, que estuvo haciendo como una pasantía o práctica laboral después de un momento formativo con el SENA, estuvo haciendo como esa práctica en Carulla. Bueno, entonces esos aportes, cuando hay aceptación de la diversidad, ocurren cambios positivos en el clima laboral y en la cultura organizacional. O sea, para mí y en los resultados de investigación, digamos que los resultados que nosotros encontramos frente a los beneficios, esto es de lo más relevante, o sea, el aporte al clima organizacional cuando se vincula a una persona con discapacidad es evidente. La discapacidad en la empresa abre posibilidades de innovación y eficiencia y nos invita a trabajar con diversidad. Lo conversaba alguna vez con el gerente de la empresa para la que trabajaba antes y también lo escuché en alguna convención. Tener personas diversas al interior de una organización es conocer mejor la sociedad. Y sobre todo cuando es una empresa que tiene que vender productos y servicios a una sociedad muy diversa, ¿de qué te sirve tener en la empresa a un equipo de personas, ejemplo, todos hombres de la misma edad, pensando en crear productos para mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, si todos están pensando, digamos, de manera similar o igual? Entonces, tener un grupo de empleados diverso, que es una pequeña representación, es una pequeña muestra demográfica de la sociedad, es un aporte incalculable para el tema de la creación, de la innovación en diferentes procesos. La empresa identifica mejores talentos haciendo un proceso de selección a partir de las habilidades. Entonces, cuando nos dejamos de enfocar, o sea, muchas veces los ajustes razonables para los procesos de selección es flexibilizar el tema de años de experiencia, flexibilizar el tema de títulos de estudio, porque claramente las personas con discapacidad han sido excluidas de muchas oportunidades. Entonces, una persona puede tener todas las habilidades y ser mejor que una persona sin discapacidad para un puesto de trabajo, pero como no cumple con los años de experiencia o porque no cumple con el inglés, cuando el inglés ni lo va a necesitar en el cargo, no pasa el proceso de selección. Entonces, es como hacer esos procesos de selección más enfocados en las habilidades de las personas que en otros ámbitos que no siempre. Yo soy muy partidaria pues de hacer procesos de selección conscientes y me encanta ese tema, pero no siempre pues como poner algunos temas pues o como algunas preguntas o temas de clasificación pues que a la final no tienen mucha relación con el puesto de trabajo. Cuarto, la capacidad de concentración y el mayor rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad está comprobada. Entonces, fue un tema que hablamos al principio. A ver, yo en este soy un poquito más crítica porque digamos que en ciertos tipos de discapacidad se dice eso. Entonces, las personas con autismo, las personas sordas, y sobre todo es el tema de que las personas con discapacidad, por lo general, uno no puede generalizar, yo creo que con ningún tema en el mundo, como han sido tan excluidas de tantos ámbitos y sobre todo el laboral, cuando tienen una oportunidad laboral, la aprovechan mucho, son muy comprometidos, entonces rinden mucho y demás, pero como les digo, no se puede generalizar, entonces, así como hay personas sin discapacidad que no rinden nada y tienen problemas de desempeño y demás,
hay personas con discapacidad que también, pues es que son humanos, no es un tema de tener o no tener de discapacidad, es un tema de ser humanos, y hay personas que son muy productivas y que aprovechan las oportunidades laborales, y personas que no, que por diferentes motivos, no necesariamente asociados a la discapacidad, no tienen un buen desempeño. Entonces, ese problema se presenta mucho con algunos empresarios, que la persona con discapacidad empieza a presentar problemas de desempeño y dicen, es que es por su discapacidad, o sea, su discapacidad no le permite tener buen desempeño. Y va uno a ver y nada que ver. Tenía un problema de salud, que no asociado a su discapacidad, tenía un problema personal o familiar, como cualquiera de nosotros lo podemos tener. Entonces, hay que tener pues como mucho cuidado de siempre cualquier cosa que sucede con un empleado con discapacidad, asociarlo con su discapacidad. Quinto, sentirse útil y apreciado con oportunidades, y con oportunidades convierte a las personas con discapacidad en un empleado comprometido y leal con la empresa. Va como por el sentido que hablábamos. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de permanecer en un puesto de trabajo, evitando altos costos de rotación laboral. Entonces, también como en ese sentido, o sea, como son personas que se les han negado muchas oportunidades a nivel laboral, sobre todo cuando consiguen una oportunidad, son muy comprometidos, permanecen en ellas mucho tiempo, son muy dedicados. Listo. Por aquí compartir como algunas buenas prácticas de empresas que han incluido laboralmente. Sebastián, el chico que ven aquí en la foto, es uno de nuestros estudiantes. Seba, vinculado con supermercados euros desde el 2016. O sea, comenzó con nuestro modelo de inclusión en el que en principio entra como a una micropráctica, luego una práctica, luego una pasantía, y ya en este momento está vinculado pues como con todas las condiciones equitativas. Dislicores, conocieron el caso de Julián, Colcafé, que creo que por aquí estaba una persona que fue el pionero pues en trabajar este tema de inclusión laboral de personas con discapacidad en Colcafé. Al Costo, Juan Valdés y Home Center. Estos tres últimos tienen experiencias de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual también a través de una entidad que tiene pues que ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en Bogotá, que se llama Best Buddies, que tienen pues como un muy buen modelo también de inclusión y acompañamiento. Y finalmente quería dejarles solamente como este pasito este primer pasito, pues yo sé que para algunos puede no ser necesario, pero en muchas de las charlas como espacios que yo he dado, a la medida que yo voy conversando y la gente opina, veo que se siguen cometiendo pues como muchos de estos errores, y no es como por regañar ni nada así, porque es normal, es porque no nos han formado, nadie nos ha enseñado cuáles son las maneras correctas de tratar y de relacionarnos con las personas con discapacidad. Entonces, simplemente como esta sugerencia, no digamos ni discapacitado, ni minusválido, ni inválido, ni de padece de, menos ni sufre de discapacidad. Esto es un error que yo veo en las noticias demasiado. No utilizar diminutivos, el cojito, el ceguito, el sordito, persona en situación de discapacidad. Este fue un concepto que se utilizó un tiempo, pero luego fue como corregido porque digamos que hablar de en situación, por lo general las situaciones son pasajeras, y cuando una persona ya se dice que tiene una discapacidad permanente, es una persona con una discapacidad, no en situación de discapacidad. Hablar de personas especiales. Este concepto también es algo como que las personas con discapacidad misma han pedido. Nosotros especiales no somos, no tenemos poderes especiales, o sea, somos como cualquier otro, o sea, somos personas. Hablar de retraso mental, si bien la OMS, pues el sistema de salud antes hablaba de retraso mental, ya este fue digamos, reemplazado pues, o abolido por hablar de discapacidad intelectual. Entonces, a cambio de todos estos, di persona con discapacidad, y de acuerdo a su tipo de discapacidad, persona con discapacidad visual. Está bien decir persona ciega, invidente no, pero persona ciega sí. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda.
Persona con discapacidad psicosocial. Las discapacidades psicosociales son todas aquellas pues, que entran con las enfermedades mentales. Pues que su enfermedad mental claramente los lleva a una situación discapacitante. Persona con discapacidad física o motora y discapacidad intelectual. Eso es todo. Muchísimas gracias. No, Eliana, los agradecimientos son para ti, pero quisiera que compartiéramos unos comentarios que hay acá en la caja de comentarios. Yo te los voy a ir leyendo. Algunos son comentarios, otros son preguntas. Hay una persona que dice desconocido, no sé si es Juan Esteban Villa, que desgraciadamente se tuvo que retirar, qué pesar, pero él decía que cómo puede uno proteger el patrimonio de un discapacitado si supuestamente ya tiene derecho a elegir. Esta pregunta él la hizo cuando hablaste de que los papás respondían por los hijos o cuando los declarabas ni interdictos. Entonces, que le pudiéramos responder a Juan Esteban. Bueno, yo frente al tema legal, bien como frente a los procedimientos, no soy demasiado conocedora, pero por ejemplo en el caso de mi hermano, yo sé que mis papás han hecho como todo el proceso pues como de asignación en cuanto a los temas de seguros y de pensiones, que está claro que cuando se dice que quién es del círculo familiar es una persona con discapacidad, esa persona con discapacidad recibe pues de manera indefinida la pensión de mis padres. Ahí ya sí es como sé que hoy en día lo que legalmente se está haciendo son acompañamientos jurídicos, pues donde la familia y la persona con discapacidad en compañía de un abogado establecen bien pues como eso, si temas de herencias, de cuando van a recibir pensiones y demás, o sea, es como recibir los apoyos por parte de abogados y de asesores, pues que ya están como preparados también en esas asesorías para personas con discapacidad. Muchas gracias. Dice Juan Ramiro San Pedro, si una persona fue pensionada por discapacidad, ¿puede ser contratada por una empresa? ¿Se le contrataría en ese caso por prestación de servicios o sería una contratación normal? Todo depende. Uno, de a qué funciones se le va a contratar. Porque, por ejemplo, si su nivel de incapacidad está relacionado pues como que con ciertas funciones que ya no puede realizar, entonces para contratarlo para esas funciones ya no lo puedes volver a contratar o pues no lo puedes contratar. Si por ejemplo son para funciones diferentes, sí, o sea, yo por ejemplo conozco el caso de una persona que tenía funciones pues en las que el uso de sus manos era esencial y por un accidente de trabajo perdió uno de sus dedos y ya no podía pues hacer sus funciones para las que estaba contratado inicialmente, pero entonces lo que hicieron fue hacer un cambio de contrato pues o de cargo ya para una labor con funciones diferentes. ¿Qué pasa? Que si la persona como ya recibió una pensión por incapacidad, si se contrata laboralmente, esa persona pierde su pensión. Entonces, muchas veces, por lo general, las personas prefieren no volverse a vincular, sino pues más bien como trabajar ahí por debajo para no perder la pensión. Diana, ¿tú nos podrías dar tu contacto para que miremos los aprendices que nos contaste que tienes disponibles? Claro, si quieres, espérate, yo lo escribo en el chat igual, te lo escribo, es E. Gómez, lo va a escribir. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, te vamos a contactar de Noel. Listo, vale. Con gusto. Bueno, de pronto no sé si hay otras preguntas o no. Mientras tanto, aprovecho antes de que se salgan, contarles que de Crear Unidos
yo pongo aquí igual la imagen, estamos próximos, bueno, estábamos próximos a abrir antes de la cuarentena, un café, se me pasó poner la fotico aquí, un café que va a ser atendido por nuestros jóvenes con discapacidad intelectual. Va a estar ubicado en la misma sede de la corporación, que es en la Loma del Esmeraldal. Y bueno, nosotros parte como del programa lo que estamos haciendo es formarlos a ellos para el trabajo, o sea, en Crear Unidos siempre los hemos estado formando y promovemos inclusión, así como a Juliana, a Sebastián, a Natalia, pero ¿qué pasa? Que muchos de ellos no, se les dificulta pues o se les ha dificultado el proceso de inclusión en una empresa regular, digamos ya como por otros temas de habilidades blandas, de adquirir mayor independencia y demás. Entonces, lo que queremos con este café es que ellos tengan como esa primera experiencia de trabajo real, pero en un ambiente protegido, donde claramente van a contar el apoyo como con nuestras docentes, van a aprender habilidades técnicas para ese trabajo en el café, entonces servicio al cliente, en temas de barismo, de cocina, y ahí van a tener como esa experiencia de trabajo que puedan ir reforzando para luego seguirlos promoviendo a la inclusión en otras empresas. Entonces, no, pues esperamos que algún día podamos abrir el Café Crear Unidos, lo pueden buscar en redes sociales, yo les escribo por aquí cómo aparece en las redes sociales, para que algún día lo puedan conocer y los podamos atender. Se da la ocasión, Eliana, para desearles todos los éxitos con este emprendimiento tan hermoso que nos acabas de comentar y esperar que esta situación de pandemia pase, porque me imagino que están esperando que eso pase para que el café sea una realidad. No nos podemos ir, Eliana, sin responder esta pregunta de Luis Guillermo Alzate. ¿Es necesario que una persona con una discapacidad participe en una institución dedicada a su separación para incluirla en una empresa? ¿Cómo hace a su separación? ¿Es necesario que una persona participe en una institución dedicada a su separación? El señor Luis Guillermo nos acompaña a superación, ahí nos está diciendo. Entonces la leo. ¿Es necesario que una persona con una discapacidad participe en una institución dedicada a superación para incluirla en una empresa? Luis, ¿qué te digo yo? Pues no necesariamente, o sea, yo pienso que por lo general cualquier ser humano siempre va a tener, digamos, mayores habilidades y aptitudes para el trabajo si ha tenido cierto nivel de formación, pues por lo menos un bachillerato o de ahí una técnica, una carrera tecnológica o profesional. ¿Qué sucede? No sé si de pronto te refieres más particularmente a la discapacidad intelectual, o sea, porque digamos que otras discapacidades uno suele ver que es más común, por decir una discapacidad física sobre todo, pues que están incluidos en el colegio y que más fácil pueden asistir a una universidad y demás. De pronto con la discapacidad auditiva y visual, históricamente se han necesitado como de formaciones más específicas, obviamente, por ejemplo, las personas sordas para utilizar lengua de señas, las personas con discapacidad visual para utilizar los diferentes programas que les permiten una accesibilidad al mundo. Pero si de pronto esa superación que te refieres es más como a la discapacidad intelectual, a ver, en la discapacidad intelectual es un espectro muy grande. Entonces, vas a encontrar de todo. O sea, yo pienso que hay personas que, por ejemplo, en sus casas, sus padres se han empeñado mucho en facilitar procesos de rehabilitación, de formarlos ellos mismos en las casas, y hay gente que alcanza muy buenos niveles así. Pero sí pienso que hay otros que definitivamente necesitan de apoyos profesionales para llegar como a unos desarrollos cognitivos, pues como superiores, pues que les permitan vincularse a lo laboral. Pienso que en cuanto al tema de desarrollo de habilidades blandas, también es importante, sí, como cierta guía, el desarrollo de la independencia, o sea, es que cada caso es un mundo, ¿cierto? Cada persona es un mundo y lo que yo decía al principio, o sea, por ejemplo, los jóvenes con discapacidad intelectual han sido muy sobreprotegidos
normalmente, pues comúnmente por las familias. Entonces, por ejemplo, tener la independencia de coger un transporte público, de utilizar el dinero, el manejo del dinero. Entonces, y son procesos que luego, cuando las familias los quieren hacer, se les dificulta más como por la manera en la que están acostumbrados a relacionarse. Entonces ahí sí es importante como ese apoyo profesional de algunas instituciones para adquirir esas habilidades blandas. No sé si con eso respondo tu respuesta. Bueno, yo veo acá que no hay más comentarios. Hace planear, dice mil gracias, Eliana. Beatriz Eugenia Jara, mil gracias, excelente experiencia. ¿Algún otro comentario para que nos dejen en la caja? O si alguien la tiene, le agradecemos si prende el micrófono. Clara, sí, yo quiero hacer un comentario. Sí, señor, adelante. Pues no, darle las gracias a Eliana por la charla que nos brindó. Desde que ella llegó a la Junta de Asia nos sentimos todos muy honrados de que ella fuera pues la mujer y la que nos encantara pues con su presencia. Ahora me siento más honrado y más orgulloso de que sea miembro de la Junta por la labor que está desarrollando, porque esto que nos está mostrando es una labor pues muy bonita y que es muy loable, que ojalá todos tuviéramos pues esa oportunidad de desempeñar algo tratando de ayudar a las otras personas. Entonces, Aliana, muchísimas gracias. Fue muy bacana la charla. Yo iba a recomendar una película que vi en esta cuarentena en Netflix que se llama Milagro en la celda 7, no sé si alguno la vio. Es una película sobre un papá que tiene una niña, el papá tiene un problema de discapacidad tenaz y sin embargo el tipo se sobrepone y sale adelante, muy bacano para que la vean. Eso es lo que quería comentar. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, nos despedimos entonces nuevamente dándole las gracias a Eliana. Pues mira qué tan, para Eliana y para todos los que nos acompañaron, qué tan interesante resultó la charla que estuvimos más de la hora conectados y la gente, pues y los que nos siguen aquí haciendo preguntas. Eliana, nuevamente muchas gracias. Me uno también al comentario de Juan Ramiro San Pedro. De verdad que una labor hermosa, hermosa socialmente la que haces tú, la que hace Crear Unidos. Yo creo que al igual que yo, muchos nos vamos con otra idea completamente distinta de lo que tenemos, pues de lo que nos han formado, porque igual que tú, creo que nos hace falta, mucha falta en cultura sobre este tema. Entonces, darte las gracias a quienes todavía están conectados. Queremos decirles que el próximo martes tenemos una charla muy interesante, por si nos quieren acompañar también. El Camino de Santiago de Compostela, un acercamiento para quienes desean emprenderlo. Esto será con un egresado que ha hecho 5 veces el Camino de Santiago, esta gran experiencia. Entonces, invitarlos desde ya a que quienes quieran acompañarnos lo hagan. Nuevamente a Eliana, pues desearte muchos éxitos en esta carrera que llevas adelante con esta sociedad y con este grupo de personas tan hermoso. Muchas gracias, Eliana, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y por habernos atendido nuevamente este encuentro. Gracias y una feliz tarde. Y ya, feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Gracias a todos. A quienes nos dejaron el correo electrónico, yo me comprometo a que a través de que con Eliana les mandamos entonces el libro que dijiste que lo podíamos compartir y la charla también a quienes me pidieron que le compartiera el enlace de la charla. Mañana les hacemos llegar esto. Muchas gracias, feliz noche nuevamente.